todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast en el que os enseñamos a protegeros de las estafas. Pues sí, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es enseñaros a protegeros de estafas. El podcast de esta noche, en realidad lo he basado mucho después de haber leído el libro, bueno, habréis visto la película seguramente, la película de Atrápame si puedes, de Leonardo DiCaprio. Pues esta película está basada en la historia real de un tal Frank Abagnale, que es un americano e hizo exactamente lo que narran en la película. O sea, efectivamente parece una historia de película, pero es que la realidad supera la ficción. Este hombre existió de verdad y este hombre hizo exactamente todas las cosas que se narran ahí y bastantes más. En su libro explica eh, todo lo que hizo en su momento. Era una persona de unos 20-21 años, era joven, bueno, perdón, empezó con 17 años, con su primera estafa. Tenía 17 años, pero parecía bastante mayor y bien parecido, muy educado, amable, sabía hablar, sabía venderse y en el fondo sabía decirle a la gente lo que quiere oír. Entonces, de algún modo se ganaba la confianza de la gente, se hacía pasar por un montón de gente que no era, igual que en la película, piloto, cirujano, empresario, banquero, todo. Y conseguía engañar a la gente y conseguía sacar un montón de cosas a través de ellos. Al final el FBI le pilló y lo que hizo es que, después de haber pasado una temporada en la cárcel, salió y se convirtió en informador del FBI, vamos, informador, no informador en plan chivato y tal, lo típico, sino asesor, perdón, tenía que haber dicho mejor asesor del FBI. Pues bien, en su libro, que se llama, ¿cómo se llamaba? Scam Me If You Can, pues en este libro empieza a contar un montón de técnicas que él ha empleado y que en general utilizan estafadores profesionales. Dado que trabajaba en el FBI, pues empezó a conocer un montón de técnicas que posiblemente él mismo no conociera. Entonces, bueno, pues os recomiendo el libro encarecidamente. Scam Me If You Can, de Frank Abagnale. Se escribe así. Pero bueno, como estamos en un podcast que no vamos a hablar de libros, sino que vamos a explicar una serie de cosas acerca de estafas en este caso, os voy a contar una serie de ejemplos de casos tipiquísimos de estafas. Por ejemplo, el caso del príncipe nigeriano. ¿Quién no ha recibido un email del príncipe nigeriano diciéndole que, pues eso, que es un príncipe nigeriano, que está en un problema de dinero con un banco, tiene muchos millones de dólares o de euros o de lo que sea en el banco X, pero no puede sacarlo, necesita un fiduciario para que saque el dinero por él? Y bueno, pues básicamente el fiduciario tiene que adelantar parte del dinero para poder pagar todos los trámites de gestión, sacar el dinero y con ese dinero pues una parte se lo da al supuesto príncipe nigeriano y la otra parte se la queda a él. Bueno, pues este mensaje del príncipe nigeriano, aunque parece una cosa que ha aparecido en la era de Internet, pues en realidad lleva siglos funcionando con distintos nombres, de distintas maneras, con distintos medios, pero en el fondo siempre ha sido lo mismo. La idea es que hay alguien que, estando a distancia, solicitaba dinero para realizar algo. Y la primera aparición de este tipo de estafa era el prisionero español. Durante el Renacimiento y los ataques de los piratas berberiscos contra la península ibérica, pues Felipe II y los reyes de la época estaban combatiéndolos y en muchas ocasiones barcos, bueno, en general de muchas naciones, pero en particular de España, porque, bueno, pues la historia es sobre el prisionero español, pues eran llevados presos a Argel. Entonces lo que salían a hacer los piratas berberiscos desde Argel era pedir un rescate sobre personajes ilustres. Y mientras tanto los tenían en la cárcel y cuando recibían el rescate, pues los soltaban. Esto era una práctica muy habitual, pero ¿qué es lo que pasa? Que no contento con eso, había gente que se aprovechaba de familias que tenían hijos o familiares embarcados por el Mediterráneo,
que, claro, por aquel entonces las noticias tardaban muchísimo tiempo en llegar de un sitio a otro. Entonces, alguien se hacía pasar por un preso recientemente salido de Argel, le manda una carta de su supuesto hijo a la familia, explicándole que está en Argel y que necesita que le paguen un rescate, y esta persona se ofrece a llevar ese dinero a Argel. Evidentemente, pues esta persona ni estaba presa ni mucho menos, simplemente estaba pues embarcado o haciendo su vida, y la familia pues pagaba el rescate intentando rescatar a su hijo, por ejemplo, hasta que descubría que habían sido víctima de una estafa. Pues como veis, este tipo de estafa lleva muchísimo tiempo en funcionamiento. Y la razón por la que ahora mismo sigue actuando, por ridícula que parezca, es porque sigue picando a la gente. Es así de sencillo y así de triste. Porque en el fondo la gente, cuando está desesperada, y sin estar desesperada, en general tiende a escuchar lo que quiere escuchar, lo que quiere oír. Así que este tipo de estafas triunfan por esa razón. Hay alguien que sabe exactamente qué es lo que quiere oír la otra persona y está dispuesto a conseguir que pagar por llevar a cabo lo que esa persona espera que el otro le está contando. Otro ejemplo es el típico mensaje a las 12 de la noche del banco que te manda un SMS y que te dice que, bueno, pues gracias por el pago, si quieres cancelarlo, pulsa este enlace, entres en tu banco y puedes cancelarlo. Evidentemente es una estafa. Lo que pasa es que ni tu banco te ha mandado ese SMS, ni ha hecho ese pago, ni nada remotamente parecido. Ese SMS te lo manda algún estafador, que lo que hace es que te manda a una página que simula que es el banco, pero en realidad no lo es, ni muchísimo menos. Esto tengo que contar que, aunque dices, Buah, sí, es que es una cosa que poca gente pica, bueno, pues yo casi pico. Este mensaje del banco lo recibí a las 12 de la madrugada, estaba durmiendo, me despertó el mensaje y cuando lo vi, pues directamente cliqué en el enlace, o sea, me pilló con las defensas bajas, cliqué y lo que me hizo sospechar que algo estaba pasando y que en realidad era una estafa, fue que cuando llegué me mandó a la página web del supuesto banco. Era efectivamente mi banco, bueno, era mi banco. Era una web que simulaba mi banco, era perfecta, o sea, no hubiera habido forma de diferenciarla, pero había un detalle, y es que yo en el móvil tengo instalada la app, entonces me hizo sospechar el hecho de que no me mandara a través de la app, sino que me mandara a través de la página web. Entonces, gracias a eso no metí mis credenciales. Si llego a meter mis credenciales, pues el estafador hubiera recibido las credenciales del banco y hubiera podido hacer lo que hubiera querido. O sea que eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de estafas. Y luego lo último, otra estafa que quiero contar, es el típico caso en el que recibes un mensaje de tu jefe desde Hong Kong para que, bueno, supuestamente, a ver, esto sería el caso de que tú estés trabajando en el departamento de finanzas, por ejemplo, y te encargues de estas cosas. Evidentemente, a un ingeniero que le llegue este mensaje, pues, le parece muy bien, pero le va a dar exactamente igual, porque no va a ingresarle dinero a su jefe. Pero la cuestión está en que si tú estás trabajando en un puesto de responsabilidad y recibes un mensaje de tu jefe, el típico ejemplo de whale phishing, lo que ocurre es que es un estafador que te está mandando un mensaje a ti porque ha conseguido contacto de tu correo electrónico del trabajo. Además, pues por redes sociales es muy sencillo seguirlo. Facebook o lo que sea sabe que su jefe está en Hong Kong y manda un mensaje diciendo: hola fulano, soy tu jefe, estoy en Hong Kong y quiero cerrar un acuerdo, así que necesito que me mandes inmediatamente un ingreso de tanto dinero a tal cuenta. Entonces, si por desgracia es relativamente habitual en muchas empresas el hecho de que no existen protocolos ni procedimientos de seguridad. Entonces, no es extraño que tu jefe se salte los procedimientos para decir cosas de estas y habilitar procedimientos extraordinarios. Entonces, hay muchas empresas que son susceptibles a esto y efectivamente en el año 2022 pues la jefa de contabilidad de una empresa ha sido condenada precisamente por hacer eso.
porque recibió un mensaje de alguien que supuestamente era su jefe, precisamente de Hong Kong, ingresó dinero en la cuenta que le dio, los estafadores viendo que funcionaba le pidieron más dinero, volvió a mandarlo y cuando se descubrió había ingresado una suma bastante importante. Así que bueno, pues como veis, estos son tres ejemplos de estafas muy clásicas y muy peligrosas. Pero bueno, en general me gustaría también hablar no solamente de estafas clásicas, hay muchísimas más, pero muchísimas más. Estas son las tres más típicas en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el robo de identidad es muy habitual. De hecho, el libro este que os he recomendado, una parte muy importante del libro la dedica a las suplantaciones de identidad. En Estados Unidos, para quien no lo sepa, es muy sencillo hacer un montón de gestiones a través del teléfono. En ese sentido están extremadamente atrasados, o por lo menos lo estaban en el 2009, el año que yo estuve allí. Estas gestiones bastaba tener información de la víctima, información personal del tipo fecha de nacimiento, vamos, que no es información de historial médico ni muchísimo menos. Estamos hablando de información que es relativamente sencilla de conseguir. Por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de mascota, ese tipo de cosas. O sea que hoy en día es una información que prácticamente todo el mundo tiene publicada, piensa en Facebook o en cualquier tipo de red social. O sea que es sencilla de conseguir. Pues bueno, en Estados Unidos el caso es que en el momento en que seas capaz de hacerte pasar por una persona y, entre comillas, demostrar que esa persona eres tú, porque sabes tu fecha de nacimiento y unos cuantos datos más, pues a través de eso pueden hacer lo que quieran. Desde pedir créditos hasta borrar tu verdadera identidad. La gente allí tiene unos problemas gordísimos para evitar esto, porque a través de entidades de crédito y a través de un montón de organizaciones, tu identidad queda borrada. Hay un estafador que se está haciendo pasar por ti y no tienes forma de demostrar que tú eres tú. O sea que y este estafador pide créditos a tu nombre, realiza estafas a tu nombre. O sea, hay gente que ha sido condenada a cárcel precisamente por esto, por algo que no han hecho ellos, pero que alguien estaba suplantando su identidad. Entonces, bueno, pues como decía, el libro está muy orientado al mercado americano, pero bueno, es muy interesante de leer porque no solamente vienen estafas orientadas a ellos. Pero bueno, lo que quería también contar en este episodio era una serie de principios básicos para protegernos de estafas. Cómo identificar a alguien que nos está estafando. Evidentemente, esto no es una serie de medidas que digas, mira, en el momento que me esté pasando esto, seguro que me están estafando, ni muchísimo menos. Hay muchísimos casos en que no es así, pero lo que sí que me gustaría es dar una serie de directrices básicas o una serie de casos básicos y cada persona tendrá que hacer una valoración de decir cuántas de estas categorías se están cumpliendo en mi caso. En cuando empiece a hablarlo vais a entender perfectamente a qué me refiero. Lo primero es la urgencia. Un estafador va a utilizar la sensación de urgencia, o es muy habitual que utilice la sensación de urgencia. Es decir, por ejemplo, eh, una oferta. Oferta limitada. Tienes que responder en menos de 24 horas. Esto igual no se podría considerar un caso de estafa como tal, pero sí que es una forma de presionar a la gente para forzarle a tomar decisiones en frío, en frío, decisiones en caliente, poco meditadas y además de una relativa importancia. Sensación de urgencia, ya, tienes que actuar inmediatamente. Si no aceptas la oferta ahora mismo, se la va a llegar, se la va a llevar cualquier otro. Solamente para los 5 primeros que llamen. Y fíjate que tú eres el afortunado número 5. O sea que date prisa y acepta ya, porque es que como me llame alguien más después de ti, se lo lleva. Este tipo de cosas son las que te fuerzan a tomar decisiones sin pensar. Evidentemente, hay cosas en las que realmente la urgencia está ahí, pero merece la pena que te pares a pensar. Y en muchas ocasiones, al final, el riesgo lo tienes que decidir tú. Eres tú quien decide si te merece la pena arriesgarte a perder X frente a ganar Y.
es una decisión que tiene que tomar cada cual. Pero si no quieres ser una víctima de una estafa, lo normal en estos casos es decir, si de verdad me están ofreciendo algo tan bueno, podré esperar. No hay ningún problema. Piénsatelo, tómate tu tiempo, medita antes el riesgo que estás corriendo de aceptar o el riesgo de no aceptar, cuáles son las implicaciones, a qué te está comprometiendo esta decisión que estás tomando. Por ejemplo, a lo mejor te dicen firma inmediatamente este contrato porque es que es genial para tu vida, te va a solucionar todos tus problemas económicos. Y a lo mejor lo que estás haciendo es exactamente lo contrario. Entonces piensa las implicaciones a corto, medio y largo plazo de lo que estás haciendo, de cuando aceptes algo porque te lo están ofreciendo con mucha urgencia. Y esto está muy enlazado con lo segundo, lo que es la oportunidad perdida. Cuando te plantean algo con urgencia, lo más habitual es decir, o aceptas ahora o pierdes la oportunidad de tu vida. El tren solo pasa ahora, así que acepta ya. No te lo pienses, acepta ya. Esas dos, la oportunidad perdida y la urgencia, deberían hacerte pensar que algo está pasando. Por lo menos levantar alertas en tu cerebro. A lo mejor igual tienes que aceptar, y a lo mejor que te puede pasar es aceptar. O sea, hay muchísimas oportunidades que se pierden precisamente por pensar más de la cuenta. Pero en muchas otras ocasiones, lo que está ocurriendo es que el hecho de tomar la decisión de manera impulsiva, sin meditarla, es un verdadero problema. Por lo general, este tipo de oportunidades solo deberían darse cuando tú ya la tenías en mente y ya sabías de antemano cuáles son las consecuencias de aceptar en caso de que te llegue una oportunidad de este tipo. Pero no al revés, no una cosa en la que tú estás tranquilamente haciendo tu vida y algo que jamás se te ha pasado por la cabeza de repente se te planta por delante. Piensa qué te hace a ti especial. Esa persona tan extraordinariamente guapa o maravillosa que se te cruza por delante y dices, jolín, ¿qué le estoy ofreciendo yo a esta persona tan increíble que se haya fijado en mí? Es un ejemplo, es decir, evidentemente, a ver, me estoy metiendo en un jardín que a lo mejor no debería. Eh, Vamos a limitarnos a temas económicos. En temas económicos es muy habitual eso, así que tened mucho cuidado. Meditad muy bien las cosas y si alguien está tan interesado en que tú te lleves esta oportunidad de tu vida, perfectamente puede esperar un poco. O sea que es mi consejo. No lamentarte por lo que no has ganado, porque a lo mejor lamentas lo que has perdido. Pero bueno, la siguiente red flag, como se dice ahora, es la confianza. Un estafador se va a poner en contacto contigo y va a intentar ganarse tu confianza. Es una persona que no vas a conocer de nada, pero va a utilizar palabras muy amables, va, pues eso, a ganarse tu confianza, de alguna manera. Este tipo de personas o este tipo de casos de ganar tu confianza, básicamente tiene varios objetivos. El primero de ellos es que conseguir información sobre ti. Cuando consigan información sobre ti, sobre todo para el caso de Estados Unidos, eh, puedes descubrir, bueno, es que son técnicas de ingeniería social. A través de eso puedes descubrir fecha de nacimiento, colegio donde he estudiado, eh, un montón de cosas. En un curso de ciberseguridad que yo hice hace tiempo, pues yo recuerdo que el instructor nos estaba haciendo una serie de preguntas y comentarios y todo lo demás, y entonces en un momento dado nos dijo, por cierto, ¿alguno de vosotros empezó la conversación? Era bastante anodina, digamos. Empezó a hablar de cosas personales, estaba contando historias de mascotas y tal, y entonces dijo, por cierto, ¿quién de vosotros tiene perro? Y yo dije, bueno, pues yo tengo perro. Dijo, ah, qué bien, mira, el mío se llama no sé quién y tal. ¿El tuyo cómo? ¿Cuántos años tiene? Nada, pues el mío se llama tal y tiene tantos años y bueno, es un no sé cuál. Y después de seguir con esta charla aparentemente anodina, yo me estaba imaginando por dónde iban los tiros, pero bueno, le seguí la corriente. La cuestión está en que me dijo, ¿eres consciente
de que lo que acabo de hacer es conseguir un montón de información sobre ti. Y muchas de estas preguntas que te acabo de hacer son las típicas que te preguntan en el banco, como preguntas de seguridad y cosas así. También tengo que decir que lo hice hace bastante tiempo, o sea que ahora las preguntas de seguridad están bastante en desuso. Es muy poco habitual encontrarlas. Pero bueno, en algunas ocasiones siguen utilizándose. Y le dije, sí, soy plenamente consciente. Me dijo, entonces si ahora yo me meto en una cuenta bancaria y me hago pasar por ti, podría descubrir la contraseña. Le dije, ni de coña, utilizo un gestor de contraseñas, de manera que todos los datos que te ha dado son reales, pero cada vez que me preguntan el nombre de mi perro, utilizo una serie de letras al azar. O sea que yo mismo ni siquiera sé qué es lo que está puesto allí. Le dejé un poco descolocado, pero se rió, porque evidentemente no se estaba esperando que le fuera a dar esa respuesta. Pero efectivamente es así, es una de las medidas que tenéis que llevar a cabo para protegeros de este tipo de cosas. O bien no dar información real, o si dais la información real, no utilizarla en ningún sitio. Pero aún así, dando la información real es peligroso, porque si tenéis, por ejemplo, hijos, pues una forma de ganarte la confianza de tus hijos, un estafador o un secuestrador o alguien que quiera haceros mal, es decir también, esto ya no son casos de estafa, esto ya son casos de crímenes, pero lo menciono porque hay que tener cuidado con ello. Si todos esos datos lo conoce esta persona y esta persona quiere hacerse algún mal, secuestrando al hijo, por ejemplo, en el colegio, pues puede llegar al colegio y decirle al niño, mira, sí, soy amigo de tu padre, estudié con él en la universidad no sé cuál y fuimos juntos no sé cuánto y le ha pasado algo. Entonces, vente conmigo que te llevo yo a casa, me pidió que te recogiera porque... Entonces, bueno, le cuento una batalla al niño, o le cuento una batalla a la profesora, o le cuento una batalla a quien sea, y esa persona de alguna manera también se gana su confianza y es capaz de hacer fechorías que en este caso pueden ser muy graves. O sea que mucho cuidado con revelar datos personales. Sé que hoy en día esto es muy complicado porque todo el mundo tiene redes sociales y publica toda su vida en Internet, pero es importante que tengáis cuidado con ello. Bueno, la siguiente bandera roja que vamos a hablar es la autoridad. En otras ocasiones el estafador lo que va a intentar es utilizar el principio de autoridad, lo que estábamos comentando antes, el tema del jefe que te llama desde Hong Kong. Tienes a tu jefe que va a utilizar una sensación de urgencia por una oportunidad perdida, en este caso no para ti, pero bueno, para la empresa, o sea que un poco es lo mismo. Y va a utilizar el principio de autoridad, es decir, tienes que mandarme esto ya porque soy tu jefe y te lo mando yo. Y si no lo haces, todavía puede llegar amenazas. Entonces, dependiendo de tu jefe y dependiendo de la situación, a veces funciona o a veces no. Pero hay muchos casos en los que sí que eh, fuerzan estas situaciones. Entonces, son muy peligrosas, ya os digo. O sea, la jefa de contabilidad de esta empresa, no quiero dar detalles porque me imagino que a la mujer bastante mal habrá pasado ya, pero la jefa de contabilidad de esta empresa, pues, ha tenido una condena por esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Si alguien utiliza la autoridad contra vosotros, sé que es complicado, porque si es tu jefe, pues es tu jefe, y te puedes arriesgar a que digas, oye, es mi jefe que me está llamando por teléfono, porque está acatarrado y no suena igual, o no. Una forma de protegerse puede ser, espera que te llamo yo, y coges, le llamas tú a su teléfono, que deberías tenerlo. Eso de decir, te llamo desde este teléfono que el mío no tiene cobertura y no sé qué, bueno, pues cuando tengas cobertura te llamo. Si es un jefe relativamente o moderadamente sensato, va a decir, es que es verdad, o sea, estás haciendo lo mejor para la empresa. Lo que estás haciendo es evitar que haya algún estafador que se haga pasar por mí y conseguir engañar a la empresa. Entonces, bueno, pues todo eso lo normal es que se entienda. Así que mi consejo en estos casos es que establezcáis vosotros la comunicación con un teléfono realmente que sepáis que es el de vuestro jefe, para confirmar que efectivamente sea así o que no. Otro caso es que te pille con las defensas bajas. El ejemplo que conté también antes conmigo, que te pille recién despertado de la ducha, o sea, de la ducha de la siesta, saliendo de la siesta o en medio de la siesta, pues es complicado. Pero no solamente
las defensas bajas es porque te pillo dormido. Otro caso muy habitual es todas las estafas amorosas. Como he dicho antes, la gente en general, no solamente los que están en situación de necesidad, todo el mundo, al final está predispuesta a oír lo que quiere oír. Y si hay alguien que sabe qué es lo que quieres oír y encima te lo cuenta, no solo se ha ganado tu confianza, sino que encima te puede orientar en la dirección que esta persona quiere. Entonces, esto por lo digo, porque es un caso muy peligroso y tristemente bastante extendido, que es el tema de las estafas amorosas. Hay personas que están realmente necesitadas de cariño y de repente aparece una persona en su vida que, pues bueno, que de repente les ofrece ese amor que esta persona no tiene o que necesita. Pues bueno, es una persona que está en una situación muy vulnerable, porque es que todos los que hayan estado enamorados, que me imagino que es el 99% de los oyentes, habrá estado en la misma situación. Es decir, puedes estar con el agua al cuello, puedes estar fatal, pero sigues enamorado de esa persona y entonces por más que te digan tus amigos, no escuchas. Es complicadísimo protegerse de esto. Muy, 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 muy complicado y muy, muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué voy a decir? En este tipo de casos lo que hay que hacer es escuchar, comentar tu caso con alguien y pero que sea ajeno y de alguna manera que tenga tu confianza de verdad. Es decir, sean familiares, sean amigos muy íntimos, preguntar la situación, cómo lo ven. Y estas personas, si de verdad te quieren, te dirán de corazón qué es lo que está pasando o por lo menos cómo ven ellos la situación. ¿Siempre hay que hacerlos caso? Pues hombre, eso ya depende de cada cual. Es, cada caso es un mundo. Pero recordad una cosa, cuando algo es demasiado bonito para que sea verdad, es que a lo mejor es que no es verdad. Entonces, tenéis que pensarlo así. Desde luego, Brad Pitt no se va a enamorar de una ama de casa de, no sé, de Salamanca. Es triste decirlo, pero es que es así. O sea, no se va a fijar en una persona completamente anónima que no ha visto en su vida y menos aún por internet. Este tipo de gente me imagino que tendrá posibilidades de encontrar gente por todas las partes del mundo que le vayan a llenar sin necesidad de buscarse a una persona en estas circunstancias, sobre todo en una situación vulnerable, por mucho que se gane tu confianza y por todo lo demás. Ya os digo, es un caso muy tristemente famoso, así que por favor protegeos, por favor protegeos, confiad en vuestro círculo de confianza para comentar todo esto o incluso buscad ayuda profesional, es decir, si veis que hay una situación en la que esta persona de la que estáis enamorados os está pidiendo dinero, os está pidiendo que haga cosas que no son normales, aislaros de vuestra familia. Es decir, hay casos en las que eh, una persona vive con su hijo o con su hija y de repente, y están viviendo solos, los dos, y de repente llega un tercero en su vida. Y este tercero, pues lo que pretende es echar al hijo o a la hija de la compañía del padre o de la madre para aprovecharse para aprovecharse de esta persona. ¿De qué manera? Pues eh, bien sea utilizando su dinero, bien sea utilizando su casa, bien sea lo que sea, y alejando a su círculo íntimo, de manera que no puedan decirle, te están estafando, te están engañando. Entonces, repito, es muy peligroso, tristemente famoso. Si no tenéis un círculo íntimo porque estáis solos en la vida, que puede ocurrir, buscad ayuda profesional. Es lo mejor que puedo decir. Y si es un caso donde de verdad os estén pidiendo dinero, podéis incluso llamar a la policía, contar el caso, explicar la situación y os pueden orientar perfectamente sobre dónde buscar ayuda y de qué manera. Bueno, pasamos a la siguiente bandera roja. Utilizar el miedo. Pues no hay mucho más. Es la intimidación, es decir, pasamos de la autoridad al miedo. Amenazas. Hazlo inmediatamente o voy a poner tu vida en peligro. Estos son actos directamente delictivos. O sea, la estafa ha pasado a un nivel superior. Creo que no hay mucho más que decir. Es decir, en estos casos, acudir siempre a la policía.
están allí para ayudaros. Policía, Guardia Civil, Fuerzas de Seguridad del Estado, están para eso. Precisamente para eso. Policía local, las autonomías, la Ertzaintza o los Mossos de Escuadra, están para eso. La policía está para ayudaros. Es su trabajo, les pagan por ello y en el 99,9% de los casos lo hacen por vocación, o sea que es donde deberíais dirigiros. Jamás dejéis que alguien os intimide, no lo dejéis. No cedéis nunca a chantajes, nunca, en serio. Analizad todo con sentido común y, bueno, lo dicho, acudid a la policía en estos casos. Nadie tiene derecho a intimidaros para conseguir algo de vosotros, nadie. Y bueno, pues el último caso que quería comentar era la desinformación. Lo he repetido como 6 veces en lo que llevamos de podcast y no me cansaré. La gente está deseosa de escuchar lo que quiere escuchar y que alguien les dé la razón y sentirse de alguna manera compenetrados con alguien que dice exactamente lo que ellos piensan. Nos pasa a todos, es condición humana, o sea, no, yo mismo no soy inmune a esto, pero tenéis que recordar una cosa, es decir, incluso aunque alguien os diga lo que tú quieres oír, eso no quiere decir que sea verdad. Absolutamente todo en la vida, bueno, absolutamente todo, no hay muy poquitas cosas que tienen distintos puntos de vista. O sea, hay verdades obvias, es decir, la típica tontería que se está escuchando últimamente, la Tierra es plana, no, la Tierra no es plana. Y ya está. O sea, es un geoide, tiene forma de geoide, pero desde luego es un geoide que ni de coña es plano. Entonces, si alguien os viene con una cosa de esas, aunque tú quieras oírla, pero tenéis que plantearos más cosas, tenéis que ver más allá. Este es un ejemplo muy claro, pero en cosas opinables, bueno, este podcast también lo he metido como blog hace ya bastantes años en la web de Securverso, lo tenéis ahí. No estoy contando lo mismo, la verdad es que no es un reciclado de lo que ya había, pero estoy contando un poco más o menos lo que hay. El ejemplo que estoy poniendo aquí es cuando Felipe V abolió los fueros en España. Entonces, según tu forma de pensar o según tu orientación política, digamos, lo vas a ver como algo bueno o lo vas a ver como algo malo. Y ahora voy a explicarlo. Es decir, el que Felipe V haya abolido los fueros puede verse como que España en ese momento salió de la Edad Media para entrar en la Edad Moderna, porque derogó una serie de leyes que literalmente eran medievales. Pero claro, la otra forma de verlo es que le ha quitado derechos a una serie de regiones históricas. Entonces, según como lo quieras ver, lo puedes interpretar de dos maneras completamente distintas. Y esto es importante porque tenemos que recordar que todo, o casi todo, funciona así en la vida. Todo tiene distintas caras. Entonces, alguien que os vaya a contar exactamente lo que tú quieres oír y que además esté esperando sacar algo de ello, os tiene que rechinar. Tenéis que tener un poco de sentido crítico para poder pensar que a lo mejor no tenéis razón o que hay otras razones, aunque tú tengas razón en tu punto de vista, pero hay otras razones más allá. Entonces conviene escuchar todas las partes y entender todas las partes, sobre todo entenderlas, aunque luego sigas con tu propia idea, pero por lo menos entender qué es lo que te quieren decir. Es importantísimo y es una forma muy importante de protegeros de estafas porque cuando alguien viene a contaros lo que vosotros queréis oír, puede ser porque de verdad está concienciado con lo mismo o porque quiere sacar algo de vosotros. El ejemplo que he sacado antes del tema de que la Tierra es plana, pues ¿por qué razón existe este movimiento terraplanista hoy en día que dices, pero ¿en qué cabeza cabe que esto... ¿Por qué? Bueno, pues la realidad es porque hay muchísima información en Internet que en el fondo es desinformación. Cada uno puede decir lo que quiera y realmente no va a tener razón el que diga las verdades más absolutas o el que las documente mejor. Va a tener razón la persona que grite más o que diga lo que quieres oír. Alguien, para llegar al punto de que alguien piense que de verdad la Tierra es plana,
No creo que salga de así porque sí. De repente te levantes por la mañana y digas, coño, la Tierra es que es plana. No. Alguien se ha ganado tu confianza, poquito a poco ha ido diciéndote cosas que tú quieres oír, te ha ido colando medias verdades con medias mentiras, siempre verdades, siempre te cuenta verdades, pero te va colando cada vez pequeñas mentiras, cada vez, hasta que al final consiguen hacerte creer que el sol sale por el oeste. Es que funciona así, es así de triste, pero funciona así. Te pueden llegar a hacer creer cualquier cosa siempre y cuando sigan el camino adecuado. Y la única manera de protegerte de eso es lo que acabo de decir. Ver distintos puntos de vista y no conformarte con que alguien te va a decir lo que tú quieres oír. Eso es importantísimo. Y cada vez que alguien te vaya contando algo, identificar verdades de medias verdades, de temas discutibles, de absolutas mentiras. Identificarlo. Y cuando veáis que alguien está yendo de ese pelo, pasad de esa persona. Porque pensad una cosa. En el fondo es un estafador. Esta persona es un estafador. Va a intentar sacar algo de vosotros. No sé qué, pero algo va a intentar sacar. Y algo va a conseguir sacar, como siga por ese camino y tú se lo permitas. Entonces la mejor forma de protegerte es tildarlo de charlatán, de estafador y pasar de esta persona. Creo que es lo mejor. Lo que pongo en la frase del blog, recuerda, en una estafa alguien saca algo de ti y esa persona no eres tú. Tú no vas a sacar algo, algo van a sacar de ti. Así que, bueno, pues muchas gracias por escucharnos y ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado y pues nada, hasta la próxima semana. Chao, chao.